Hola, buenas tardes. Bienvenidos al módulo 5. Esa es la semana 1. Bienvenidos a aquellos nuevos estudiantes que están cursando su preparatoria en línea, Prepa en línea CEP. En esta ocasión, antes de presentar las actividades integradoras que tienen que realizar, me voy a tomar unos momentos para explicarles algunos conceptos teóricos que espero les ayuden a desarrollar mejor y entender sobre todo qué es argumentar. Ustedes ya han pasado por varios módulos en donde han tenido que hacer desde reseñas hasta ensayos. En este módulo 5 vamos a ver con mucho mayor detenimiento qué es la argumentación, cómo se realiza y sobre todo cuál es la estructura de un argumento. Han leído textos narrativos, textos descriptivos, informativos, han hecho varios trabajos como ya se los he mencionado, pero en esta ocasión vamos a detenernos un poco para explicar qué es argumentar. Bien, yo les pongo en esta diapositiva lo básico, es decir, argumentar es sostener una opinión con razones, ejemplos y apoyos. No nada más es decir estoy a favor de algo o estoy en contra de algo. Hay que justificar esa opinión. Ahora bien, argumentar siempre que nos dicen argumenta tu respuesta, creemos que hay que debatir o que hay que pelear con el otro para que el otro asuma nuestra postura, pero no siempre es así. A lo mejor tiene que ver las preguntas polémicas, donde hay dos opiniones polarizadas, pero no siempre es el caso. Se argumenta, aquí les pongo, para demostrar un punto, para demostrar mis tesis, a partir de premisas. A lo mejor convenzo a la otra persona, o a lo mejor no, a lo mejor nada más me quedo en un primer nivel expositivo, en donde expongo puntos de vista, a lo mejor los que están a favor, los que están en contra, y no necesariamente se va a cambiar la opinión de otra persona. Esto es muy importante, porque la argumentación se vale de pruebas. Para ello utilizamos verbos de opinión. Por ejemplo, cuando digo yo pienso, yo creo, en mi punto de vista, a mi modo de ver, porque es una tesis personal. De manera personal, yo estoy dando mi punto de vista a partir de mi experiencia, quizás, del testimonio de otra persona o a través de mi conocimiento. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que va a llover, es porque a lo mejor tengo pruebas de ello, ¿no? Estamos en temporada de lluvias, ayer llovió, el cielo está nublado, pronosticaron en la mañana que iba a haber lluvias, entonces tengo una serie de datos que me pueden ayudar a reforzar esa opinión. Ese es un mero ejemplo, porque argumentamos mucho y no nos damos cuenta de ello. Cuando a lo mejor nos metemos en las redes sociales y vemos esos posts donde todos tienen una opinión y todos creen tener la razón, estamos argumentando. En una plática, cuando queremos dar nuestro punto de vista, también estamos argumentando. Para esto, nada más para que vean que hasta para hablar del clima, de cualquier cosa vana, estamos argumentando. La argumentación está en nuestro día a día, solo que no la hacemos o no la utilizamos de manera formal. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es meramente un repaso de lo que ustedes ya conocen. La estructura de un ensayo. Ustedes ya saben la estructura de un ensayo que tiene 3 partes. Bueno, 4 si contamos la bibliografía. Un ensayo es un escrito académico, es un tipo de texto académico donde de manera estructurada presentamos una opinión, una tesis y damos las razones. Entonces, se compone de 3 elementos o de 4, como ya les dije. Una introducción. La introducción siempre varía de media cuartilla como mínimo a una cuartilla. En esa introducción voy a decir cuál es el objetivo de mi ensayo, qué voy a defender y cómo lo voy a hacer. Pues primero voy a presentar antecedentes, después voy a ver algunos ejemplos, etcétera, ¿no? En la introducción
Que esto ya lo vimos un poco con mayor detenimiento en módulo 4. Les voy a dejar al final en proyecto integrador que hicimos en el módulo 4, tengo un video sobre cómo hacer un ensayo, mucho, con mayor detenimiento, pero este es solo un repaso. Después tenemos el desarrollo, ya ahí vengo. Ahí utilizo una serie de operaciones, narro, a lo mejor describo el problema en México o en la actualidad o en mi comunidad existe este problema, expongo datos, doy información, ejemplos y también argumento. Eso es lo que nos vamos a detener un poco más en argumentar. Y finalmente, la conclusión. La conclusión tiene que ver, si ustedes se fijan, tiene que tener la misma extensión que la introducción. En la conclusión, yo cierro mi discurso. Yo resumo los puntos desarrollados, doy una conclusión, perdón, aquí dice una conclusión, una solución, yo creo que se debería de, una exhortación o cierro nada más. Puedo reafirmar la tesis inicial o puedo dar otra tesis. Si ya después de haber explorado tantos puntos, a lo mejor tengo otra opinión, no lo sé. Entonces, esta más o menos es la estructura de un ensayo. Esto lo digo porque lo vamos a ocupar mucho en este módulo. Bien, ahora, ¿cuál es la estructura de un argumento? Un argumento se compone de tesis, premisas y conclusión. Aquí les puse tesis conclusión porque la mayoría de las veces concluimos con la misma tesis, aunque ojo, no siempre se concluye con la misma tesis, a veces puede cambiar, lo que les decía hace rato. Entonces, vamos a partir de qué es tesis. Tesis es una afirmación o una negación. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con tesis de este tipo. Las mujeres son inferiores a los hombres. Esa es una tesis, una opinión, una postura. Puede ser que estemos de acuerdo con esta postura o que al contrario, digamos, no es cierto. O con la siguiente, los hombres y las mujeres son iguales. Y yo puedo justificar esta afirmación o esta negación desde varios puntos, desde varios enfoques. Esas van a ser mis razones. ¿Por qué creo eso? Porque tenemos la capacidad cognitiva y a lo mejor aquí voy a ampliar esta información con datos desde la psicología, del cerebro, de la biología, no lo sé, o porque compartimos valores culturales arcaicos. Y aquí puedo justificar desde la sociología o desde la historia, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si queda claro esta diferencia entre lo que quiero demostrar y por qué lo voy a o por qué creo eso. Las razones en las que me baso, en las que me justifico mis respuestas y aquí además le tenemos que aunar los apoyos. A lo mejor estoy citando datos estadísticos, noticias, experiencias o testimonios, etcétera. Entonces, esta es la estructura básica de un argumento que tiene una tesis, aquello que se busca defender o aquella postura y las premisas o razones, que son el porqué. Ahora, les traigo aquí una información adicional a la que viene en el módulo 5, porque en las primeras dos actividades se pide dar una opinión argumentada. Te están haciendo una pregunta y tú tienes que dar una opinión argumentada. Para dar una opinión, aquí lo pongo, hay que saber del tema y tener en claro qué se va a demostrar. A lo mejor yo no sé nada de internet o yo no sé nada sobre la lectura. Tengo que investigar sobre la lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Cuáles son las plataformas digitales donde se leen actualmente? Etcétera. Tema, tengo que saber del tema. El tema es de lo que se habla. Si pudiéramos dividir, aquí hago una aclaración, voy a hacer una comparación con el sujeto y el predicado de las oraciones. No sé si se acuerdan de sus clases de español. El sujeto era aquello de lo que se hablaba, ¿no? Quien hacía la acción. Así nos enseñaron a muchos el sujeto de una oración. Ese va a ser mi tema.
tengo que acotarlo, es decir, delimitarlo. ¿Qué? La mujer. ¿Qué mujer? ¿Qué tipo de mujer? La mujer trabajadora, el ama de casa, las niñas, las jóvenes. ¿Quién? El hombre. ¿Qué tipo de hombre? El machista, el hombre del siglo XXI. ¿Quién? O el tema es el machismo, o el feminismo, o el valor. Por ejemplo, Octavio Paz, ahora que tenemos que leer un ensayo de Octavio Paz, habla de ser rajón, ¿no? Y los que se rajan y no sé qué. Eso es el tema. Existe otro concepto que en argumentación nos va a ayudar a clarificar qué es lo que se va a demostrar, que es el rema. El rema es lo que se dice el tema, en pocas palabras, el predicado. La mujer es menos, el hombre es machista, el machismo es una tradición, el ser rajón es una característica de los mexicanos. Ajá. El rema es como el predicado entonces. Ya que tengo bien delimitado el tema y lo que digo del tema, qué es lo que voy a defender, por ejemplo, que el feminismo es una opinión contraria o es contraria a los valores de equidad, por ejemplo. A lo mejor esa es mi opinión. O otra, el machismo se prolonga o lo prolongan, lo fomentan, más bien es fomentado por las mujeres. Y voy a demostrar por qué, ¿no? Entonces, ya que tengo bien claro cuál es el tema, el sujeto específicamente, lo que voy a defender y lo que voy a decir de eso, ya puedo hacer o ya puedo dar una opinión argumentada. Voy a buscar razones y en conjunto voy a formar un argumento. Bien, entonces, aquí en la siguiente diapositiva tengo que hacerme esta pregunta. ¿Qué sé y qué no sé del tema? Es muy importante porque a veces hablamos sin saber y queremos opinar de todo. Y en la cuestión académica, es decir, en el ámbito académico, por eso nos enseñan a investigar, para saber mucho mayor del tema, para conocer otros enfoques. Entonces, si en una actividad me están preguntando cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet, tengo que separar, así como lo estoy haciendo aquí, qué es lectura o qué implica la lectura y qué implica el Internet en el 2019. Entonces, para esto, en estas diapositivas, la voy a hacer un poco más grande. Yo les aconsejo que hagan una lluvia de ideas. Aquí déjenme ver si le puedo hacer zoom. No. Bueno, creo que sí se alcanza a ver. Entonces, puedo hacer una lluvia de ideas, en este caso, la voy a hacer aquí. Lectura, ¿qué sé sobre la lectura? Pues que hay libros físicos y libros digitales, que hay a lo mejor bibliotecas, ¿cierto? Lectura, decimos a lo mejor que ya no se lee, que ya las nuevas generaciones o nuestras generaciones prefieren ver. Somos una sociedad más audiovisual. Preferimos lo audiovisual. Preferimos ver videos, ver películas, ver series que leer. Es una actividad poco valorada, no lo sé. Todo lo que asocie con lectura. A lo mejor yo asocio con lectura, no sé, que es aburrido o que ya es antiguo, ¿no? Es una actividad antigua, ya está caduca esta actividad, no lo sé. Ajá. Entonces, ya hice mi lista de ideas sobre la lectura. Ahora, ¿qué sabes sobre el Internet? Pues hay redes sociales, ahí puede entrar Facebook, Instagram, cualquiera de estas redes sociales. ¿Qué más sé? Que ya gran parte de la población tiene acceso a Internet en sus dispositivos móviles, dispositivos como desde el smartphone, desde los celulares, que muchos, hay cafés Internet todavía, que la gente accesa a Internet para compartir, para socializar,
para compartir fotos, para socializar. Es otra forma de socialización. ¿Qué más sé de Internet? No sé, que el conocimiento está al alcance de un clic. El clic, la rapidez de la información, no lo sé. Y así puedo hacer una larga lista de cosas que yo puedo asociar a la lectura y al Internet. Entonces, esto es muy importante, este ejercicio que les digo que hagan, porque así ustedes, a partir de que hagan cada actividad, no se trata nada más de hacer la actividad, sino de que puedan aprender más, de relacionar aquello que están, los conceptos, de aplicarlos, aquello que están aprendiendo con lo que de verdad quieren expresar. Entonces, vamos a pasar ahora bien, ya después de este brevísimo repaso sobre argumentación. Hay mucho que decir del tema de argumentación. Hay diferentes tipos de textos argumentativos. El básico es el comentario, cuando te piden, haz un comentario. Hay otro que es una reseña crítica, por ejemplo, cuando das una valoración de una película, de un texto, si te gustó, si no te gustó, si lo recomiendas o no. Cuando haces una crítica académica, cuando, por ejemplo, en los textos periodísticos das una opinión, haces una columna de opinión, haces un artículo de opinión. Existen, les digo, variedad de textos argumentativos, pero el básico es el comentario. Entonces, aquí nos piden que utilicemos la argumentación, que de verdad eh, demostremos que sabemos argumentar, sostener una postura. Entonces, vamos a pasar a las actividades rápidamente. Esta es la primera, la actividad número 1, los argumentos del ensayo. En esta actividad, voy a hacerlo un poco más grande, se nos solicita que leamos el texto o el ensayo Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Escribe lo que se solicita. ¿Para qué? Aquí voy a subrayar algunos conceptos. Se nos pide que encontremos la tesis central. Es decir, el autor habla de muchos temas y de muchos subtemas, pero ¿qué quiere demostrar con su ensayo de las máscaras? A lo mejor al principio empieza hablando de las personas o los mexicanos sobre todo, porque este ensayo está incluido en otra serie de ensayos que demuestran el ser mexicano, las características del mexicano. Y una de ellas es que no se raja, el mexicano no se raja. Ya después hace la diferencia entre hombres y mujeres y después termina con otra tesis. Pero bueno, entonces aquí tengo que identificar qué quiere probar, qué quiere demostrar Octavio Paz. Entonces, vamos a ver qué se solicita y ya ahorita vamos a ver algunas estrategias para contestar esta actividad. Nos pide que encontremos tres argumentos. Argumento 1, argumento 2 y argumento 3. Que sostengan esta tesis. Después nos dice, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? ¿Qué dice de la mujer mexicana? Este sería nuestro tema. La mujer mexicana, dice, se raja. La mujer mexicana no es lo mismo no es igual al hombre. ¿Qué dice sobre el mexicano? Y al final te pregunta, en tu opinión, aquí también lo voy a subrayar para que sea distinto, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Y escribe un párrafo que incluye el argumento que planteaste. Este argumento lo vamos a pasar aquí con otras palabras. Entonces, lo primero hay que localizar el texto. Aquí lo tengo, Máscaras Mexicanas. Está en la página de internet Antología del Ensayo Hispánico. Y aquí es un poco largo el texto. Tengo que ir, si lo puedo ir subrayando mucho mejor. Voy a hacer una lectura pausada, en donde voy a identificar, en primer lugar, la primera lectura es para identificar las palabras clave. ¿Qué me está tratando de decir? Se supone que el título es Máscaras Mexicanas, entonces yo asumo que va a hablar de máscaras o a lo mejor de lo que ocultamos,
los mexicanos, ¿no? Ahí yo ya estoy haciendo una hipótesis de lectura, no lo sé. Entonces, voy a empezar y voy a ir subrayando algunas tesis para después ver cuál es la tesis central. Varias opiniones están regadas por este ensayo. Entonces vamos a ver afirmaciones o negaciones que quiere demostrar el autor. Primero dice que ya seas viejo o adolescente, criollo mestizo, obrero o licenciado, o sea, no importa la edad, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Entonces aquí dice que pone una máscara en su rostro y su máscara es la sonrisa. Entonces, esta es la primera tesis con la que inicia el ensayo. El mexicano se encierra, o sea, en pocas palabras, el mexicano se encierra. Vamos a pasarlo aquí a la primera actividad. No sé todavía si es la tesis central, pero esta es mi conclusión, ¿no? El mexicano, lo puedo copiar así como está, se me aparece como un ser que se encierra. Ajá. ¿Por qué? Se me aparece como un ser que se encierra. ¿Por qué? ¿Por qué cree Octavio Paz que el mexicano se encierra? Vamos a ver. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Aquí sigue defenderse. Sigue la misma tesis. El mexicano se encierra, se defiende. Ok. Vamos a ver qué más dice. Es tan celoso de su intimidad como de la ajena. Ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Es celoso de su intimidad. Si se fijan, es la misma idea, pero dicha con otras palabras. El mexicano se encierra, el mexicano se defiende, el mexicano es celoso de su intimidad, pero todavía no dice por qué. No sé si se dan cuenta de esto. Solo tenemos la idea de que se defiende. Bueno, vamos a seguir la lectura. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de las palabras. Sospecha de las palabras. Esa es otra idea. Bueno, que se asocia, ¿no? Si se encierra, se defiende, celoso y sospecha, pues todo se vincula, ¿no? Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aquí está poniendo cómo se encierra a través del lenguaje, de su silencio. Ajá. Entonces aquí todavía no está diciendo por qué, sino cómo. En el lenguaje lo demuestra. En el lenguaje demuestra que está sospechando. Ajá. Entonces esto no es una premisa. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla. ¿Sí se fijan que es la misma idea? Se establece una muralla. Es lo mismo, es la misma asociación, hasta es más visual, ¿no? Nos imaginamos al mexicano que pone una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Esta es la misma idea. Está encerrado pero alejado de todos, ¿no? Entonces, con esta idea comienza, todavía no nos dice por qué. Ajá. Va a ser aquí en este primer párrafo, porque aquí hay un espacio, aquí ya empieza el segundo, nos va a decir la misma idea dicha de diferentes formas, reformulada para que lo entendamos mejor. Después vamos a verificar o vamos a encontrar otros temas. Lo voy a pasar un poco más rápido. Aquí habla del lenguaje, de cómo nos defendemos. Ajá. El mexicano, y aquí habla un poco de los que se rajan, de la hombría. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Ajá.
Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. Bien, este segundo párrafo es muy denso, habla de muchos temas, habla del lenguaje, habla de la hombría, de rajarse, y aquí hace una diferencia. Los mexicanos no se rajan, pero las mujeres sí se rajan. Entonces, vamos a ver por qué rajarse es una debilidad o una traición. Entonces, esta es otra tesis. Abrirse es una debilidad o una traición. Abrirse o rajarse, que es lo que está diciendo. Lo voy a copiar tal cual está aquí. Déjenme copiar. Abrirse es una debilidad o una traición. Esa es otra tesis, otra conclusión a la que llega. Abrirse es una debilidad o una traición. ¿Por qué? Porque los que se abren son cobardes. Ajá, ahí tienes una razón. Los que se abren son cobardes. ¿Por qué más? Aquí dice que el mexicano no se humilla, no se agacha, no se raja, porque si no sería un cobarde, ¿no? El rajado es de poco fiar, es un traidor o un hombre de dudosa fidelidad. Esa es una premisa. Los que se abren son cobardes, el rajado es de poco fiar y un ejemplo de ello son las mujeres. Las mujeres son seres inferiores. Esa es otra conclusión a la que llega. Las mujeres, por lo tanto, son seres inferiores porque al entregarse se abren, porque ellas sí se rajan. Ajá. De hecho, aquí menciona a las mujeres y esta tesis o esta conclusión a la que llega puede ser la misma que nos está preguntando aquí sobre la mujer mexicana. Ahora, vamos a seguir y vamos a ver de qué otros temas o subtemas habla. Aquí habla del hermetismo. Acuérdense que ser hermético es ser cerrado, así como esos toppers que no se abren y no se riega la sopa, no se riega el contenido del traste. Entonces, el hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Entonces, aquí sigue con la idea de que somos herméticos, ¿no? Muestra que instintivamente consideramos peligroso al medio que nos rodea. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la tesis inicial? ¿Por qué nos encerramos? Porque consideramos peligroso el medio que nos rodea. Esa puede ser una premisa. No lo copié. ¿Por qué nos encerramos? ¿Por qué ponemos una muralla? Los mexicanos. Porque consideramos peligroso al medio que nos rodea. Ahí ya se fijan que ya volvió al tema. Y ya después habla de la historia, del carácter de la sociedad y habla de las amenazas, ¿no? La dureza y la hostilidad del ambiente y esa amenaza escondida e indefinible que siempre flota en el aire nos obligan a cerrarnos al exterior. Aquí dice, ¿por qué el mexicano se encierra? Por el ambiente. Ajá. Esto. Porque hay una hostilidad en el ambiente, hay una amenaza escondida. Porque somos desconfiados, en pocas palabras, ¿no? Por eso el mexicano es un ser que se encierra. ¿Por qué más? Vamos a ver. Nos obligan a cerrarnos al exterior, esa es la tesis. Como esas plantas, y ya hace una comparación, ¿no? Ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados. Y además nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad.
Toda abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría. Aquí hay otra premisa. Si se fijan, aquí está vinculando la hombría o el rajarse con el párrafo anterior. Entonces dice, porque si nos abrimos, dejamos de ser hombres. Las mujeres se abren fácilmente. Y dice ahí, ¿no? Son seres inferiores. Bueno, eso es lo que cree Paz. Entonces, aquí hay otra razón. Toda abertura entraña una disminución de nuestra hombría. Entonces, esa es otra premisa. Toda abertura entraña una disminución de nuestra hombría. Por eso el mexicano se encierra, el mexicano pone una muralla, el mexicano es receloso. Por eso el mexicano no se raja. Entonces, las conclusiones son estas tesis. El mexicano se encierra, abrirse ese es otro argumento. Y vamos a ver qué otro. Nos piden 3 aquí. Después va a hablar del recelo. Acuérdense que si no sabemos una de estas palabras, hay que buscarla en el diccionario. Ajá. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica, como los reyes que renuncian al trono, ¿no? Teme que el desprecio del confidente siga su entrega. Por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja como Narciso, sino que la cegamos. Nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes, temor general de todos los hombres, a todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Me he vendido con fulano, decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado. Alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Bien, aquí introduce un nuevo término, la confianza. ¿Qué dice la confianza? ¿La afirma o la niega? Aquí dice, la confidencia deshonra y es peligrosa. Esa es una tesis. Es decir, nos está diciendo que no confiemos. Ay, perdón, no la copié. La confidencia deshonra y es tan peligrosa. Eso es lo que está tratando de demostrar. A ver, Octavio Paz, ¿por qué la confidencia deshonra? Ilumínanos. Porque si un mexicano confía en un amigo, porque cada vez que se abre, abdica. Aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Porque el que se abre, abdica. El mexicano, ¿no? Aquí no lo copié. El mexicano, cada vez que se abre, abdica. ¿Por qué más? Aquí hace una comparación de Narciso. Narciso es un ser que viene en los mitos, el mito de Narciso, que acuérdense, el ser narcisista es esta persona que se quiere mucho. Narciso se amaba tanto, era tan hermoso, que se vio reflejado en un río, en las aguas, y se ahogó por esa vanidad. Entonces aquí dice, nos ahogamos en la fuente que nos refleja como Narciso, sino que la cegamos. Entonces aquí habla de nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizado por nuestros confidentes, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Aquí está otra tesis. O sea, no te confíes, te enajenas. ¿Qué más? Me he vendido con fulano, decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Nos hemos rajado. ¿Por qué? Porque confiar nos hemos rajado, nos enajena. Ajá. Estamos a merced del intruso, hemos abdicado. Por eso es deshonra, porque es una vergüenza. Creo que no copié la parte de la vergüenza.
Es una vergüenza haber renunciado a nuestra soledad, dice Octavio Paz. Lo voy a poner acá antes. Entonces, la tesis es: la confidencia o ser confiado deshonra y es peligrosa. ¿Por qué? Porque el mexicano cada vez que se abre abdica, porque es una vergüenza haber renunciado a nuestra soledad, porque el que se confía en ajena, porque nos hemos rajado y porque estamos a merced del intruso. Ajá. Esa es otra tesis. Entonces, no sé si con este breve ejercicio pudimos encontrar todo esto. Parece ser que la tesis central es esta, ¿no? La que encontramos desde el primer párrafo. El mexicano se me aparece como un ser que se encierra. El mexicano se defiende. El mexicano es celoso de su intimidad. El mexicano sospecha de las palabras. El mexicano establece una muralla. El mexicano siempre está lejos. Si se fijan, es la misma idea. Podemos seguir la lectura y después vienen otros ejemplos. Aquí habla de Alarcón, de Calderón, nos habla del mundo de Alarcón, de la política, qué nos da miedo, qué nos da vergüenza, ya nos habla del pudor, de la desnudez, o sea, de otras cosas, también de la herencia hispanoárabe, y así podemos encontrar varias tesis, pero que van a abonar a lo mismo, que van a demostrar por qué somos desconfiados, por qué somos recelosos, por qué nos alejamos, por qué estamos solos. El libro donde aparece este ensayo se llama El laberinto de la soledad, entonces todo tiene que ver, ¿no? Pero ya contestamos esto. Yo les encargo ahí que terminen de leer el ensayo hasta la página que hay que leerla y encontrar esta tesis central. La tesis central de un ensayo es aquella a la que el autor vuelve siempre. Si se fijan aquí, dice, primero te voy a hablar de las aberturas, de los que se rajan y los que no se rajan. Ajá. Luego de por qué es una debilidad, por qué es cobardía. Luego te voy a hablar de la confianza, por qué no debes ser confiado. Ajá. Y aquí hace afirmaciones sobre la mujer, hace afirmaciones sobre el mexicano. Y después viene, ¿cuál es una? Ahora aquí lo subrayé sobre todo, fíjense. En tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? El mexicano es receloso. El mexicano no se raja. Pueden ponerla aquí, ¿no? El mexicano, la que ustedes quieran. Pueden retomar una de estas que ya aparecieron. El mexicano se avergüenza. El mexicano no demuestra sus sentimientos, por ejemplo, ¿no? No es cariñoso, es macho, ¿no? Y aquí yo puedo poner mi conclusión. Bueno, ya lo terminé de leer. Ahora, ¿qué conclusión? No, sí es cierto. No, no es cierto. Algunos mexicanos, algunos hombres. Ajá. Y aquí algunas premisas. ¿Por qué crees eso? Esto ya es tu opinión. Puedes tomar como base alguna de las que dice Octavio Paz o puedes tú llegar a otra conclusión. Y aquí donde te pide, escribe en un párrafo que incluya el argumento que planteaste puedes poner. En mi experiencia personal, ajá, he comprobado o puedo decir que no es cierto porque mi papá es o los hombres en mi familia son así, no sé. Aquí pueden reafirmar o contradecir, reafirmar su postura o contradecir la de Octavio Paz. Por ejemplo, ¿qué es eso, Octavio Paz, de que dice que la mujer, por acá la puse, esta vaca, perdón, las mujeres, es lo que dice sobre la mujer mexicana. Fíjense, es muy fuerte. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Dice, las mujeres son confiadas, las mujeres se abren porque son mujeres y porque además, y dice textualmente, tienen una rajadura, ¿no? O sea que su debilidad está en su sexo, físicamente. A ver, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. No es cierto, Octavio Paz. Siempre se nos ha visto como seres inferiores, pero por otras cuestiones.
porque fuimos relegadas a ese estatus, no lo sé, por tradición, por costumbre, etcétera. A lo mejor yo estoy en contra de esta afirmación y aquí puedo poner mi argumento. Ajá. Lo que yo opino, a ver, ahora sí, con premisas, con razones, con ejemplos, yo les recomiendo mucho que pongan su experiencia personal, un caso, un ejemplo. Les va a ayudar mucho para defender la tesis que quieren defender. Entonces, esta es la primera actividad y como objetivo tiene ese, que ustedes identifiquen tesis y premisas, qué es lo que se quiere defender y el por qué, las razones. Bien, voy a cerrar este archivo y vamos a pasar a la segunda actividad. La segunda actividad se llama escribir con argumentos, entonces nunca se les olvide poner su nombre cuando están entregando su actividad. Y vamos a partir de lo que ya mencionábamos, de la pregunta eje, aquí la voy a poner en amarillo. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Entonces, voy a regresarme acá. ¿Qué sé y qué no sé del tema? Ya que hice una lista de palabras, ya puedo organizar mi ensayo, porque aquí sí me piden que haga una introducción, mi postura sobre la lectura en México, los retos, puedo hablar de quiénes pueden leer, quiénes van a la escuela, quiénes no van a la escuela, puedo investigar un poco. Ahora, aquí tengo que ser muy puntual en mi desarrollo. En primer lugar, voy a hablar de las plataformas digitales o las personas que tienen acceso a Internet. Ajá. O a lo mejor el papel de las redes sociales, no lo sé. ¿Cuáles son los retos? ¿El desinterés? No sé, el desinterés de la juventud, más bien de la población, que a la gente no le gusta leer. A lo mejor aquí los puedo enumerar. La gente no lee o no le interesa leer. Puede ser un reto. Las redes sociales son, son más audiovisuales, lo que les decía hace rato. Aquí entre paréntesis tienen videos y no queremos leer, queremos ver, queremos escuchar. Puede ser ese un reto. El tiempo, no lo sé, es poco el tiempo para leer. Preferimos en nuestro diario andar, preferimos en lugar de cargar un libro, abrir el celular y distraernos viendo videos o fotos, imágenes, no lo sé. Entonces, ustedes enumeren cuáles son los retos de la lectura en la era del Internet. Pero para eso ustedes ya hicieron como que esta parte de lluvia de ideas sobre lo que saben y lo que no saben, sobre todo lo que no saben, porque a lo mejor yo no sé cuántos libros se leen al año, yo no sé qué plataformas hay en Internet para leer. Por ejemplo, hay una parte que se llaman los booktubers, que hacen reseñas de libros. O a lo mejor en las redes sociales muchos escriben cosas, memorias, lo que les pasó, tratan de hacer como periodismo de investigación o solo es como un diario personal y están leyendo ahí, a lo mejor se está leyendo de otra forma, no lo sé. Entonces ustedes traten de enumerar así, pueden preguntarle a alguien, oye, ¿tú cuál crees que sea el reto de la lectura? ¿Por qué la gente no está leyendo? ¿O dónde está leyendo en internet? O no sé. Y aquí pongan, en primer lugar voy a hablar y en segundo lugar voy a hablar de las redes sociales. Y en tercer lugar también influye el tiempo, porque pues todos tenemos un trabajo, la mayoría tenemos un trabajo que no nos permite tener tiempo libre. Y aquí puedo poner ejemplos, puedo poner estadísticas, puedo poner una noticia. En el periódico Universal, el Universal, salió una estadística que dice que, y ahí ya estoy poniendo un argumento con un apoyo. Ajá. Estoy poniendo mi opinión justificada. Ajá. Voy a poner una conclusión
Bueno, ya viste estos factores. Al final, ¿qué piensas? ¿Se puede o no se puede leer? ¿O qué hay detrás de todo esto? ¿El interés? No lo sé. Entonces, no se les olvide también poner las referencias si consultan páginas de internet en APA. Entonces, en formato APA, aquí el nombre, el apellido del autor, el título, la URL y cuándo lo consultaron. Entonces, estas son algunas ideas para que ustedes empiecen a soltarse, a escribir, a defender sus opiniones. Espero que todo esto que les dije les pueda ayudar a hacer sus actividades integradoras un poco más elaboradas. No se olviden también de revisar el material que está en la plataforma y nos vemos la siguiente semana para comentar algunos recursos extra para hacer las actividades de la semana 2. Bueno, me despido, buenas tardes y hasta luego.